Hola, soy Brandon Alan Miranda Moreno y en estos tips les vengo a hablar de cómo poder interpretar un poco mejor estos artículos de una manera más práctica. Tip número 1. Ley de firma electrónica avanzada. La Secretaría de Economía y SAT son considerados autoridades certificadoras para emitir certificados digitales. Las autoridades certificadoras tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes: llevar un registro de los certificados digitales que emiten y de los que revoquen, así como proveer los servicios de consulta a los interesados. Quiere decir que llevará organizando todos los ingresos y podemos consultar sin problema. Tip número 2. Autoridades certificadoras. Para que sea reconocido autoridad certificadora tiene que tener algunos requisitos del artículo 24. Conforme eso, las autoridades certificadoras podrán dejar de tener ese carácter cuando incumplan las obligaciones previstas en la presente ley. Ejemplo, cuando la autoridad certificadora sea un prestador de servicios de certificación, el procedimiento para revocar el instrumento que le reconozca tal carácter tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Tip número 3. La Secretaría de Economía y de Servicios de Administración Tributaria podrán coordinarse para acordar características y requerimientos tecnológicos a que se deberán sujetar las autoridades certificadoras para garantizar la autenticidad, integridad, conservación, confidencialidad y de la firma electrónica avanzada. Ejemplo, esto nos dice que si el SAT se coordinara y encargara de llevar a cabo todos los requerimientos tecnológicos para garantizar nuestra privacidad y confiabilidad en la firma electrónica avanzada. Tip número 4. La Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria y además autoridades podrán celebrar bases o convenios de colaboración según corresponda para la prestación de servicios relacionados con la firma electrónica avanzada. Ejemplo, si realizas un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal utilizando tu firma electrónica, deberán hacerlo ante el SAT. Tip número 5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía o el Servicio de Administración Tributaria, a solicitud de cualquier autoridad certificadora, podrá suscribir, previa opinión de las otras dos, convenios de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en esta ley. Si obtienes un certificado digital homologado, deberá ser revisado antes por la Secretaría de Economía. Tip número 6. Las conductas de los servidores públicos que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente ley dará lugar al procedimiento y a las sanciones que corresponden en el término de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a menos de que sea una conducta sancionada en los términos de la legislación civil, penal o de cualquier otra naturaleza. Las dependencias y entidades lo harán del conocimiento de las autoridades competentes. Ejemplo, si algún servidor público comete un fraude fiscal, se le dará vista a la Procuraduría General. Tip número 7. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Los derechos de los titulares de datos personales. Tú mismo o en tu caso de tu representante legal podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ejemplo, para solicitar los documentos tienen que acreditar la identidad o en su caso la representación legal del titular. Tip número 8. Transferencia de datos. Cuando pienses en transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros distintos del encargado, deberán de comunicar estos el aviso de privacidad. Ejemplo, el tratamiento de los datos será conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula en la que se indique el titular acepta o no la transferencia de sus datos. De igual manera, el tercero receptor asumirá las mismas obligaciones. Tip número 9. Transferencia de datos. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la presentación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. Tip número 10. Transferencia de datos. El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular. Ejemplo, si te solicitan un dato el cual no piensas en proporcionar, puedes oponerte en cualquier momento. Tip número 11. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para mandar la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá de contener y acompañar con uno de los siguientes requisitos, que es el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud o cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de datos personales.
Tip número 12. Otro tip sobre el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es que el responsable podrá negar el acceso a todos los datos personales o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos cuando se presenten en estos casos. Cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante o cuando le lesionen derechos de un tercero. Tip número 13. Ley Federal del Derecho de Autor. Organismo de radiodifusión. Se considera organismo de radiodifusión la entidad permisionada capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas susceptibles de percepción. Quiere decir que cualquier tipo de canal que sea transmitido y las señales puedan ser visibles de tal forma que se puedan percibir. Tip número 14. La emisión y transmisión. Se entiende por emisión o transmisión la comunicación de obras de sonido con imágenes por medio de ondas radioeléctricas, por cable, fibra óptica u otros procedimientos análogos. Ejemplo, la emisión comprende también el envío de señales desde una estación terrestre hasta un satélite que posteriormente las difunda. Tip número 15. Del dominio público. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. Ejemplo, es libre el uso de la obra de autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer o no existe un titular de derechos patrimoniales. Tip número 16. Símbolos patrios. El Estado mexicano es el titular de los derechos morales sobre los símbolos patrios. Ejemplo, el uso de los símbolos patrios deberán apegarse a lo establecido por la ley sobre el escudo, bandera y el himno nacional que representa el Estado. Tip número 17. Registro público del derecho de autor. Tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, así como dar una adecuada publicidad a las obras o actos y documentos a través de una inscripción. Ejemplo, las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados. Tip número 18. Reserva de derechos de uso exclusivo. Esta reserva es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza. Ejemplo, algunos de los géneros que puedes escoger usar son personajes humanos de caracterización o ficticios, simbólicos, también personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Tip 19. Ley para regular las instituciones de tecnología. Si tienes una sociedad autorizada para operar con modelos novedosos, no olvides mandar tu reporte al final más tardar de 30 días posteriores al término de la vigencia de la autorización temporal. Ejemplo, en dicho reporte puedes describir las citas totales respecto del total de clientes o usuarios con los que cuentas. Tip número 20. Si tienes algún reporte, puedes hacerlo saber a las autoridades financieras y éstas harán pública la información reportada por los sujetos obligados. Ejemplo, si reportas algún dato que pueda ser confidencial, las autoridades no lo publicarán. Tip 21. No realices otra operación, actividad o servicio distinto de los contemplados en tu autorización temporal, pues podrían revocar tu autorización. Ejemplo, si eres una ITF que realiza préstamos sin estar autorizada, puedes revocar tu permiso temporal para operar. Tip 22. El Grupo de Innovación Financiera puede asesorarte y coordinarte sobre innovaciones en materia de tecnología financiera y planear su desarrollo y regulación ordenados. Ejemplo, este grupo también es un espacio de intercambio de opiniones, ideas y conocimiento entre el sector público y privado. Artículo 23. Si por alguna razón eres acreedor a alguna multa prevista en la ley FinTech, realiza el pago dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, así obtendrás una reducción de un 20% de su monto. Ejemplo, si recibes una multa por difundir información falsa serían 30,000 pesos, pero si manifiestas tu conformidad con ella terminarás pagando solo 24,000. Tip 24. Si te encuentras afectado por un acto de la autoridad financiera que ponga fin a los procedimientos de autorización, suspensión de operaciones o de la imposición de sanciones administrativas, podrás interponer un recurso de revisión. Ejemplo, el recurso de revisión es un medio de defensa que constituye un control de la legalidad de la actuación de la autoridad administrativa.